Vamos a conversar con el señor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y dirigente además de Libertad Popular, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Buen día, señor Cateriano. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Por los cambios de ministros, señor Cateriano, que justo acaba de mencionar. Se siguen sumando los ministros a este gobierno, digamos, 2 años y medio, estamos a mitad prácticamente casi, ¿no? A mitad del gobierno que han compartido Pedro Castillo y Dina Boluarte. Se han cambiado a nuevos ministros, hay carteras claramente que siguen siendo las más inestables, como la del Interior, que tiene que ver con la seguridad, y en realidad todas tienen que ver con el ciudadano al fin y al cabo, ¿no? Todas, al tener mucha rotación de ministros, hacen que pues no se implementen políticas públicas. Exactamente. Y además hay que decirlo, ya esta anarquía política está afectando gravemente la reputación internacional del país. Recientemente The Economist acaba de hacer una evaluación a nivel internacional y ya el Perú no califica como democracia. Ha sido denominada una forma de gobierno híbrida la que acontece en el Perú. Y es que en todos los tonos se advirtió que la caída de Kuczynski, su forzada renuncia, malinterpretando, violando el orden constitucional, iba a abrir el camino a esta anarquía. Y desde ese momento no nos hemos detenido. Y estamos apreciando, acaso, la etapa de inestabilidad política más delicada de nuestra historia republicana, ya no con una altísima rotación de ministros de Estado, sino también de presidentes. Entonces, esto que a algunos en el país les parece normal, cargarse a los presidentes como si no pasara nada, internacionalmente no se interpreta así. En ninguna democracia occidental pasa lo que está aconteciendo en el Perú. Más aún cuando el gobierno y el parlamento amenazan permanentemente el orden democrático y constitucional. Y por lo tanto estamos en una situación de anomalía constitucional, en donde la presidenta no tiene partido, no responde por sus actos, y en el Parlamento simplemente se ejerce abusivamente el poder teniendo en cuenta sus intereses partidarios y políticos, y claramente se ha dejado de lado el interés nacional, lo que al final ¿a quién afecta? A los más pobres del país, porque esto trae como consecuencia, por ejemplo, la parálisis de las inversiones nacionales y extranjeras. Hasta hace algunos años era absolutamente impensable que el país cayera a una recesión económica. Y la recesión económica es responsabilidad exclusiva de este calamitoso e inepto gobierno y de este Parlamento que permanentemente tiene una tentación totalitaria y autoritaria. Y eso pues es lo que está, digámoslo claramente, agravando esta situación de anarquía política, ¿no? Bajo ese escenario, señor Cateriano, el cambio de ministro de Economía y Finanzas, entonces no tendría buenas consecuencias en la economía peruana si seguimos viéndonos como una democracia híbrida, es decir, necesitaríamos tener una mejor imagen en el exterior para recién empezar a salir de esta recesión económica. Es que el problema en realidad no son los ministros. Hemos visto la manera acelerada como el gobierno golpista y corrupto de Castillo cambiaba ministros y el actual también. Y la rotación de ministros no soluciona la improvisación, la irresponsabilidad, la demagogia y la impericia. Acá la gran responsable es la presidenta Boluarte. Ese es el problema. La presidenta Boluarte puede convocar a superestrellas, pero el problema es ella. Acá hay una carencia de liderazgo. La señora Boluarte ha traicionado claramente su compromiso constitucional. Ella, de acuerdo a la Constitución, su primera obligación es defender la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución, y ello no está ocurriendo. Y cuando hay amenazas al orden constitucional, este inepto gobierno guarda silencio.
cuando el Congreso sale con el exabrupto de romper con compromisos internacionales, que acaso sea la señal más primitiva que puede dar un parlamento, el gobierno, por intereses, por cálculo político, guarda silencio. Entonces, acá, repito, el problema es la carencia de liderazgo de la presidenta Boluarte para enfrentar un problema que es ya de gravedad, ¿no? Claro, claro, señor Cateriano. De hecho, esa es gran parte de lo que ha dicho, es por lo cual seguimos siendo un régimen híbrido, de acuerdo a la revista The Economist, que acaba nomás de sacar esta semana de nuevo su ranking y nos ubica en 2 puestos menos, ¿no? 2 puestos abajo, y seguimos siendo este régimen híbrido que no es que es una democracia con visos de autoritarismo. Así se define esa categoría. Señor Cateriano, le pido que nos espere unos minutos, vamos a escuchar el resumen de la media hora con los titulares y volvemos con usted. Estamos conversando con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y dirigente de Libertad Popular. Volvemos en unos minutos en Ampliación de Noticias. Seguimos en Ampliación de Noticias a través de RPP, la voz de todo el Perú. Diego Pajares, desde la ciudad de Lima, y quien les habla desde la ciudad blanca de Arequipa. Estamos conversando con el señor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y dirigente de Libertad Popular. Señor Cateriano, usted al momento de hacer el diagnóstico de lo que está ocurriendo en nuestro país en el tema político ha sido muy crítico con el actual gobierno, pero ese es el diagnóstico. ¿Cuál cree usted que es la receta que debe seguir el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso para poder superar esta crisis política que vivimos ya desde hace muchos años? Bueno, la responsabilidad no es exclusiva del gobierno. Corresponsable también de esta estrepitosa situación es el Congreso. Y acá las cosas van a cambiar si es que el gobierno y el Congreso respetan el orden constitucional. ¿Acaso algo que parece casi imposible? Este Congreso no parece de origen democrático. Este Parlamento cree que sus actos abusivos e inconstitucionales no afectan la estabilidad política del país. Ahora, por ejemplo, pretenden cargarse a la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo aprecia internacionalmente este hecho la comunidad internacional? En algún país democrático, dentro del estándar de las democracias occidentales, puede existir, como ha venido lamentablemente aconteciendo en el país, o pueden existir congresos con estas conductas? Ciertamente que no. Entonces, si el Congreso, además, agrava su situación encubriendo actos delictivos, porque hay que decirlo claramente, la forma en que interpreta y aplica la ley este Congreso es una amenaza al orden constitucional. Señor Cateriano, De otra manera no podemos explicarnos, por ejemplo, cómo encubre conductas delictivas de congresistas y en simultáneo forzando una figura, porque acá de lo que se les está acusando a los miembros de la Junta Nacional de Justicia es de un tema de interpretación jurídica de la norma, que dicho sea de paso, el Congreso ha podido solucionar este problema aprobando una ley, estableciendo claramente que a la edad de 75 años se deja el cargo, si había esta duda, porque además vemos la facilidad con la que se miente y se manipula la información. señor Si a Cateriano, eso le sumamos la crisis, por ejemplo, del Ministerio Público, del Poder Judicial, bueno, las señales que damos no son positivas, ciertamente, ¿no? ha mencionado al Congreso y justamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Ya pues prácticamente ha inhabilitado a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Qué le merece este análisis, más allá de lo que ya ha mencionado usted? Porque esto ¿se puede, en sus palabras, revertir? ¿Hay algo que hacer ahí ya específicamente? Porque ahí hay algo hecho, o sea, ya hay un acto, ¿no? ¿Qué debería pasar ahora con eso? Siempre se pueden revertir los actos. Vimos, por ejemplo, en el pasado, que cuando el Congreso, controlado por el APRA, aprobó una manifiesta ley inconstitucional para confiscar la banca, las compañías de seguros, bueno, en esa época existía el Senado, se frenó esa iniciativa. Dicho sea de paso, este ejemplo es ilustrativo, porque prueba que la fuerza bruta de los votos no hace constitucionales todos los actos legislativos. La mejor prueba para que la gente entienda
que la fuerza bruta de los votos no convierte en constitucionales los actos del Parlamento, es la ley de secesión de la banca que intentó García. Acá estos congresistas, digo la mayoría de esta siniestra alianza entre Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás compinches, quiere o intenta vender la idea que basta aprobar por mayoría los votos para que esos actos sean constitucionales. Y acá claramente, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso está amenazando a una institución que tiene protección constitucional precisamente porque tiene la delicadísima tarea de elegir jueces y fiscales y además ratificarlos e indagarlos. Por eso esta institución no debe estar contaminada de la confrontación política. Pero acá vemos que con la mayor naturalidad se ataca a la Junta Nacional de Justicia, se pretende también vender la idea de que el Ministerio Público actúa por consigna política. Cualquier peruano medianamente informado sabe que en el caso Lavajato, por ejemplo, el Ministerio Público y el Poder Judicial han aplicado la ley sin distingos ideológicos, políticos o partidarios. Han sido detenidos, investigados dirigentes políticos de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, de derecha. Esa es la realidad. Ahora, hay que decir que sí tienen habilidad los fujimoristas y apristas, esto hay que reconocerlo muy claramente, ¿no? Claro. Ahora, señor Cateriano, por ejemplo, ¿cómo? Quería consultarle, ¿cuál sería el interés del Congreso justamente de querer tumbarse la Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué quiere copar también otras instituciones? ¿Con qué fin sería si tomamos en cuenta que le queda 2 años y medio de gestión al Parlamento? Para tener el control político y evitar que se siga el trámite de las indagaciones fiscales y judiciales. Esa es la vergonzosa situación. Ese es el interés de Fuerza Popular, ese es el interés del APRA. Porque claro, un ingenuo puede creer en las palabras de fujimoristas y apristas, pero los que conocemos los antecedentes, los campeones nacionales de la persecución política pretenden ahora venderse como los defensores del orden constitucional. ¿Acaso nos hemos olvidado que la dictadura de Fujimori y Montesinos secuestró a Gorriti? ¿Acaso nos hemos olvidado que desde el Parlamento, el APRA, cuando ha tenido una posición ahí, se ha cargado a 4 presidentes en su historia, a Bustamante Rivero, a Fernando Belaúnde, a Kuczynski y a Vizcarra? Entonces, el ejercicio del poder también implica responsabilidad. Y lo que estamos apreciando son actos legislativos absolutamente irresponsables, donde está predominando el interés personal, económico, y se han dejado los intereses nacionales. Y acá... ¿Y quién le podría hacer frente a este Congreso? ¿Cómo? ¿Quién le podría hacer frente a este Congreso? Bueno, la ciudadanía en general, los medios de comunicación, las agrupaciones políticas que estamos en contra de esta alianza siniestra en el Parlamento o de esta complicidad de la señora Boluarte, de la presidenta Boluarte y sus medios que la apoyan, ¿okay? Porque no queda otra. No estamos haciendo ciertamente una exhortación a la violencia, pero ¿qué es lo que hemos visto desde que la señora Boluarte asumió el poder? Conscientemente podemos decir buena voluntad, franqueza, usa la verdad. No, tanto el Parlamento como el gobierno permanentemente usan la mentira. Y prácticamente, esto hay que decirlo con tristeza, la mentira se ha convertido en una forma casi usual o normal de gobernar. Impúdicamente el Parlamento, por ejemplo, reitero, porque esto es un escándalo, no solo acá, sino en cualquier parte del mundo, encubre actos delictivos y no les pasa nada. ¿Acaso los pedidos de investigación o las denuncias constitucionales las hacen los ciudadanos, los enemigos, los adversarios? No, son pedidos de la Fiscalía, no son de terceros, no sean de adversarios, de enemigos. Cuando la Fiscalía de la Nación pide investigar a Becerril, ¿qué hace el Parlamento? Archiva. Y por supuesto, de otras personas como Velázquez Quisquén, el propio del Castillo, ni siquiera se tramitan. Señor Cateriano, Entonces, le pido unos minutos, vamos a continuar conversando acerca de todo esto. Usted ha mencionado a expresidentes, por ejemplo, entre ellos
el expresidente Vizcarra, que justo han habido una difusión de audios en los que se le comprometerían y emplearían una situación legal, lo involucran como cabecilla de una banda. ¿Le parece si volvemos después de escuchar a los anunciantes para conversar sobre el tema? Espérenos unos minutos, Claro, por sí. favor, y regresamos con más en Ampliación de Noticias. Ya estamos de regreso en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Y junto con César Espinosa te acompañamos esta mañana. Estamos conversando con Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros y dirigente de Libertad Popular, sobre las diversas situaciones que hemos vivido en esta semana, la movida política, y analizando posibles soluciones, analizando lo que ha pasado. Le decía, señor Cateriano, antes de irnos a la pausa, que pues se han difundido presuntos audios del expresidente Martín Vizcarra que lo involucrarían como supuesto cabecilla de una banda criminal llamada Los Intocables de la Corrupción. ¿Son estas evidencias? ¿Cuál sería el futuro del expresidente en este caso, en su opinión? Yo creo que realmente es bochornoso y preocupante que otra vez otro presidente o expresidente se vea involucrado en denuncias de corrupción, ¿no? Acá lo que corresponde ahora es una investigación profunda, que se aclaren los hechos y que la lucha contra la corrupción no sea selectiva, es decir, cuando se trata de mi camarada, de mi compañero, de mi amigo y correligionario, no veo los delitos. Solo los aprecio cuando se tratan de los adversarios. Y creo que eso es lo que lamentablemente se aprecia tanto en el gobierno como en el Parlamento. Y eso no debe ocurrir. Un auténtico demócrata acata las resoluciones fiscales y judiciales. Un auténtico demócrata no huye, no se fuga de un país, no pide asilo político, no recurre a todos los medios para bloquear y obstruir las investigaciones. Y acá estamos apreciando eso, que un sector importante, en base al poder que tiene en el Parlamento, está intentando bloquear, obstruir las investigaciones fiscales. En el caso específico del expresidente Vizcarra, lo único que quiere es que la justicia actúe. La acción de la justicia en una democracia es fundamental. Si políticamente se va a usar el poder para neutralizar, amenazar a jueces y fiscales, simplemente ya no estaremos ante una democracia. Claro. En nuestra experiencia histórica acontecida hemos visto que eso es lo primero que han hecho las dictaduras, controlar el poder judicial, el ministerio público, porque esa es la forma del ejercicio abusivo del poder. Y eso precisamente es lo que está ocurriendo en el país, un intento totalitario para controlar instituciones que deberían actuar con independencia, sin interferencia política, para garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, como ocurre en cualquier sistema democrático, ¿no es cierto? Así es, señor Cateriano. Y esto también ha llevado a que no solo este enfrentamiento entre dos grupos políticos, sino también en la población. Los peruanos también estamos divididos, ¿no? Si no compartes una posición, ya automáticamente eres más mal visto por tu vecino, por tu amigo, por la persona con la cual estás conversando. ¿Cómo salir de esta espiral que nos está llevando este enfrentamiento entre peruanos, señor Cateriano? Respetando los valores y principios democráticos. La democracia es una forma de gobierno que implica equilibrio entre los poderes del Estado. Repito, equilibrio entre los poderes del Estado, no confrontación permanente entre los poderes del Estado. Y lamentablemente uno de los graves problemas en nuestra experiencia política e histórica ha sido que cuando los presidentes no han tenido mayoría parlamentaria propia, la oposición que controla el Parlamento ha hecho un ejercicio abusivo del poder, que al final terminaron, y he mencionado hace algunos minutos los casos de Bustamante y Rivero, de Belaúnde en su primer mandato, y ahora recientemente Kuczynski y Vizcarra, terminaron en el rompimiento del orden constitucional. Y eso no debe ser. Si nosotros no practicamos normas
y no respetamos las formas democráticas, porque la democracia es eso, el respeto a las formas, no hacer lo que la autoridad quiere o cree que está es lo correcto. Por eso nace la Constitución en el mundo, para limitar el ejercicio del poder, no para que las autoridades ejerzan abusivamente el poder. Si nosotros no actuamos en consecuencia, vamos a continuar en la profundización de la crisis y esta anarquía política va a continuar. Bien. Hay un caso en el cual, por ejemplo, hay una cuota de responsabilidad también del Poder Judicial. La crisis del Poder Judicial ocurre también porque hay una inacción de parte de la Corte Suprema. La Constitución le garantiza al Poder Judicial la posibilidad de presentar proyectos de ley. Todos hace años venimos demandando una reforma, pero no una reforma con intervención política, sino que surja del propio Poder Judicial. Interna, ¿no? Y de hecho, agradeciéndole al señor Cateriano su tiempo y el análisis que ha hecho de la realidad, ya no solamente hablamos de crisis de la presidencia y del Congreso, sino también del Poder Judicial, el Ministerio Público, y es una crisis que parece envolvernos cada vez más, pero nos quedamos con lo último que ha dicho, que debemos respetar la democracia y el orden. Le agradecemos mucho, señor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, por su análisis, y esperemos tenerlo pronto aquí en RPP Noticias. Muchas gracias. Gracias por ustedes. Vamos son las 9 en punto de la mañana, escuchamos el gran resumen de la hora y regresamos con más en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú.